el capítulo 16, Mateo capítulo 16. Y quiero que leamos allí los versos de 1 al 4, ustedes lo siguen con la vista y yo daré lectura. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella, Señor, tú nos hablas a cada uno. Estamos en esta noche para estudiarla y te suplicamos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, Señor, para comprender las verdades que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche el estudio, continuando con la serie del Evangelio de Mateo, lo hemos titulado Ceguera Espiritual. Bueno, en cuanto a la ceguera espiritual, hay tres factores que contribuyen a ella. El primero es, indudablemente, el tema del pecado. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra como la luz del mundo, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, el primer elemento que contribuye a la ceguera espiritual es el pecado del hombre mismo. El segundo es el propio Satanás. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Indudablemente que el diablo mantiene en ceguera espiritual a aquellas personas que no conocen al Señor. Y el tercer factor es el juicio soberano de Dios. Cuando los hombres de una manera persistente rechazan la luz de Dios una y otra vez, entonces el Señor los deja en su propia oscuridad. El hombre muchas veces hace esto debido, primero, como mencionamos, al pecado, y en segundo lugar, en su lealtad con Satanás, que los mantiene ciegos. Entonces Dios confirma esa ceguera judicialmente, dejándoles en las tinieblas que ellos han elegido. De aquellos que en Jerusalén le rechazaron, Jesucristo dijo las palabras del Evangelio de Lucas en el capítulo 19, Evangelio de Lucas, capítulo 19, en el verso 42, dice la palabra, el Señor dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No querían ver, no pudieron ver. Aquellos que no quieren ver permanecerán en su ceguera espiritual. En Mateo, en este pasaje compuesto por estos 4 versos, Mateo 16, del 1 al 4, podemos encontrar la última invitación del Señor a los líderes religiosos y cómo ellos persisten en su rechazo de Jesús
demostrando que se encontraban entre los ciegos espirituales que categóricamente se niegan a ver. Y en este corto pasaje podemos encontrar 4 características de la ceguera espiritual persistente, lo que es estar ciego y querer seguir siendo ciego. Vamos a analizar cada una de ellas. Las voy a mencionar rápidamente y después iremos viéndola en cada verso. Primero, los ciegos espirituales buscan las tinieblas. En segundo lugar, los ciegos espirituales maldicen la luz. En tercer lugar, vamos a ver que también se van adentrando más y más en su pecado, y en último lugar, son abandonados por Dios. Vamos a ver cada una de estas características. En primer lugar, los ciegos espirituales buscan las tinieblas. La Biblia dice, ya lo mencionamos en Juan capítulo 3, verso 19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice que y vinieron los fariseos y los saduceos. La primera característica se ve en el hecho de que vienen los fariseos acompañados por los saduceos hasta donde estaba el Señor Jesús. A pesar de que los fariseos y los saduceos a menudo estaban en guerra entre ellos, normalmente se criticaban unos a otros y se despreciaban unos a otros, estos dos grupos deciden unirse, o sea, hacer causa común en el mismo propósito, oponerse a Jesús. Y entonces, en ese amor que tenían en común por la oscuridad, por el pecado, por las tinieblas, van a Jesús no con la intención de que el Señor ilumine sus almas, sino con la intención de atacarle. El hecho de que Mateo nombre primero a los fariseos parece sugerir que era el grupo dominante, o sea, el grupo principal. Estaban los fariseos y los saduceos. Y en Marcos se nos da el detalle en el capítulo 8, Marcos capítulo 8, verso 11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En este pasaje de Marcos 8:11 se nos informa que los fariseos toman la iniciativa de enfrentarse a Jesús. Hermanos, lo que tenemos aquí es lo que Jesús habló en Mateo 15:14. Ciegos guiando a otros ciegos. Ciegos, guías de ciegos, consiguieron el apoyo de hombres que en todo caso eran espiritualmente tan ciegos como ellos o más. Y en vez de venir a Jesús buscando salvación, en lugar de venir a Jesús buscando vida espiritual, ellos al unirse, al formar un grupo, una alianza, confirmaron su inclinación a la ceguera. Ciegos buscando a otros ciegos, amantes de las tinieblas buscando a otros con el mismo amor a las tinieblas. Ese siempre, hermanos, es el camino de aquellos que están ciegos de manera intencional y pecaminosa. Buscan la oscuridad, buscan las tinieblas. Como vimos, está el factor del pecado, la depravación humana, está el factor de que el diablo los tiene ciegos y ellos mismos deciden seguir en su ceguera. Lo primero, repito, es que buscan las tinieblas, buscan la oscuridad. Segundo, maldicen la luz. Nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahí está el objetivo.
Esta era su misión. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, la persona que está contenta con su ceguera espiritual no quiere usar la luz, ya que esa luz revela su verdadera naturaleza. Esa luz descubre el estado perdido de su corazón, pone al descubierto su pecado. Jesús declaró, repito, vamos a ir allí a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, verso del 19 al 21. Si alguien puede leerlo, por favor. Juan capítulo 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, la luz, ya dijimos quién es la luz, ¿verdad? Vino. Y el hombre en su inclinación pecaminosa decidió por las tinieblas. En realidad, la luz expone la verdadera condición del corazón humano. Y cuando el hombre rechaza la luz, cuando el hombre intenta apagar la luz, ya lo hemos dicho, queda en la oscuridad de su propia naturaleza pecaminosa. Por eso hoy vivimos en una sociedad y en un mundo en sentido general que está bajo confusión. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Cada día confirmamos esta experiencia. ¿Por qué? Es como cuando usted entra a un cuarto que está encendido, ahí está la bombilla, y decide quitarla. Se queda oscuro, se queda en confusión, comenzará a dar tropiezos, y eso es lo que está pasando, porque cuando se apaga la luz divina, entonces, hermanos, el hombre queda en su propio destino. Los fariseos y los saduceos no vinieron con la esperanza de hallar la verdad, sino tentarle, dice la palabra, poder acusarle, encontrar falsedad que les pueda brindar un motivo para condenarle. Dice, para tentarle. Le pidieron que les mostrase señal del cielo. Miren, ellos no estaban esperando que Jesús hiciera una señal, porque lo habían visto hacer señales, milagros. Le estaban pidiendo una señal ¿de qué? Del cielo. Y se lo estaban pidiendo con la esperanza de que él no pudiera realizarla. Y de hecho, si se las daba, ellos hubiesen permanecido igualmente en incredulidad. Es una mentira, una excusa, aquella que es empleada por muchas personas cuando dicen: si yo pudiera ver algo sobrenatural, un milagro, si pasaran más cosas espectaculares como pasaron en la Biblia, si Dios viniera esta noche a mi cuarto y me hablara en persona, entonces creería. Hermanos, la experiencia registrada en la palabra nos demuestra de que esto es mentira. No es así. Repito, ya ellos habían visto muchas señales, señal tras señal, cuya naturaleza milagrosa era algo irrefutable. Ellos no estaban negando que Jesús tuviera un poder sobrenatural. Es más, no podían negarlo. Pero al acusarlo de actuar
como un emisario del diablo, un agente de Satanás, se estaban negando a reconocer que él era quien decía ser, el Mesías. Se estaban negando a reconocer que él venía de Dios. Miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Después de todas las demostraciones de la deidad de Jesús, los fariseos declararon que provenía de Satanás. O sea, lo opuesto a la verdad. No se trataba de que no creyeran de que él tenía poder, sino que ese poder era del diablo. Se dice que la superstición judía de aquel tiempo, la superstición popular, sostenía que los demonios podían realizar milagros terrenales, pero que solo Dios podía realizar milagros celestiales. Por eso ellos vienen y le piden una señal del cielo. ¿Qué quería decir esto? Bueno, esto era un deseo que tenían de ver una especie de señal milagrosa en el firmamento, algo sumamente espectacular. Los fariseos y saduceos demandaban un milagro que ellos creían que Jesús no podía realizar. Y con la esperanza de poder probar que Él no era el Señor, no era el Mesías, y que su mensaje era falso, no era divino, y que Él llegara a desacreditarse públicamente, y eso les permitiría a ellos quedar reivindicados. En la ceguera que tenían, no podían ver que el mismo Jesús era una señal del cielo. La vida misma de Jesús era una señal divina. Cuando el piadoso Simeón llegó a sostener en sus brazos al pequeño Jesús, al bebé, él profetizó lo siguiente. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 34. Lucas 2, 34. Si alguien puede leerlo. Dice: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea, esta es una figura lingüística llamada sinecdoque, que Simeón, o sea, porque Simeón no solo se refería a los insultos verbales que Cristo recibió, sino que mucho más el rechazo, el odio y la crucifixión que llegaría a padecer por parte de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los escribas y fariseos querían una señal del cielo y no eran capaces de ver la que tenían delante, ya que los incrédulos dirigentes religiosos se negaron a reconocer esa señal suprema de Dios en la persona de su Hijo. Al haberle enviado, no podían aceptar las señales menores que éste hiciera, a pesar de la evidencia que tenían delante, que habían visto con sus propios ojos una y otra vez. Hermano, la realidad es que la vista física no beneficia en absoluto a la ceguera espiritual. Una persona puede tener la mejor vista física,
¿cómo se le dice? 20-20, ¿no? Tener una mirada de águila, divisar las cosas más pequeñas. Sin embargo, eso no le beneficia en nada en cuanto a la ceguera espiritual. Y si tales líderes hubieran visto un centenar de milagros más, mucho más dramático, mucho más grande, ¿qué habría pasado? Bueno, que hubieran seguido deslizándose a una oscuridad mucho más profunda. Porque ustedes recuerdan, ¿cuál fue el mayor de todos los milagros que Jesús realizó en el tiempo que estuvo entre nosotros? Lázaro, ¿creen ustedes? ¿Cuál? Su propia resurrección. Aunque él resucitó a otros, el milagro más grande fue su propia resurrección, demostrando que él era quien dijo que era. Tal como Abraham dijera a los hermanos en aquel pasaje de Lucas capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro, en el verso 31, en aquella historia, cuando pidió que mandara el rico a alguien, ¿verdad?, a su familia, y él le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Quién fue ese alguno? El mismo Señor. Sin embargo, ellos no estuvieron dispuestos a reconocerle, aún intentar ocultar ese hecho. Ustedes conocen la historia. Esto es exactamente lo mismo que pasó con el personaje llamado Faraón en el libro de Éxodo, en los capítulos del 7 hasta el 11. Este hombre fue testigo una y otra vez del poder del Dios de Israel. Allí estaban las plagas. Y una y otra vez dice la Biblia que se endureció Faraón. Ahora en un momento cambia la palabra para decirnos: y Jehová endureció a Faraón. Pero recuerden que Dios no endureció a Faraón hasta que Faraón no se había endurecido una y otra vez. Y ese endurecimiento de Dios es aquel que se produce cuando Dios mira la terquedad humana, cuando Dios ve una vida persistente en rebeldía, rechazando una y otra vez su palabra, sus manifestaciones sobrenaturales. Y entonces Dios dice: pues vas a quedar en tu propio camino. Como sabía que la verdadera intención de la exigencia de los fariseos y saduceos respecto a una señal, la intención de ellos, ¿cuál era? Desacreditarlo. Dice la palabra: Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Bueno, vamos a detenerlo aquí, a ver, alguien que me diga qué es arreboles. Los rojizos de las nubes, cuando se está poniendo el sol, por lo que se llama difracción solar, atravesando la atmósfera, crea ese espectacular de rojo, anaranjado, de amarillo. Muy buena explicación. Ya yo había buscado lo que significa arreboles. Solamente pensaba en el rojizo y el hermano ofreció detalles del porqué, ¿verdad? Esos son los arreboles. Cuando usted se encuentre con una palabra que no entienda, bueno, hoy tenemos la ventaja de que lo único que tenemos que hacer es ir a Google. Y es bueno porque así se nos aclaran muchos detalles. Y eso es lo que son los arreboles. Dice el Señor: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. De los muchos años de observación que lleva el hombre, en aquel momento específicamente, había aprendido que un cielo arrebolado en la noche, por lo general, lo sigue un clima
bueno, o sea, un cielo con tinte rojizo. Mientras que un cielo arrebolado en la mañana es un presagio de tormenta. Los líderes religiosos que se enfrentaron a Jesús aceptaban sin cuestionar la fiabilidad de aquella meteorología popular. O sea, esto lo creían, esto lo aceptaban fácilmente. Entonces Jesús toma esta ilustración en forma de contraataque y les dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Es como si usted ahora llama a un meteorólogo hipócrita. Se sabe pronosticar el tiempo y no eres capaz de ver. Claro, un meteorólogo no reúne las características de los escribas fariseos, que se daban como conocedores de Dios y de su ley y vivían de espaldas a ella, ¿verdad? Tanto los fariseos como los saduceos se enorgullecían de su herencia religiosa. Ellos eran los expertos en los asuntos de Dios. No obstante, a pesar de la capacitación y de las posiciones religiosas que tenían, su conocimiento limitado y primitivo del clima era muy superior al conocimiento que tenían realmente de Dios. El Señor le dijo: no son capaces de distinguir las señales de los tiempos. Bueno, señales de los tiempos específicamente era una alusión al inicio de la era mesiánica que comenzó con Jesús y que los judíos habían estado esperando muchísimo tiempo. Sin embargo, Él vino y no fueron capaces de reconocerlo. Por eso el Señor les está diciendo: ustedes son mejores meteorólogos que eruditos bíblicos. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso del 54 al 56. Decía también en la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? Eran ciegos, guías de ciegos. En Mateo 23 el Señor los etiqueta como guías de ciegos. En los versos 16 y 24, y también en el verso 17 les dice: insensatos y ciegos. Ubicándonos hoy en nuestra sociedad moderna, ya pusimos el ejemplo de aquellos que estudian el tiempo, que son capaces de predecir o pronosticar que viene un huracán, que va a hacer calor, que las temperaturas van a subir. También en nuestra sociedad moderna hay muchas personas con comprensión acerca de las cosas de este mundo. Sin embargo, carecen de total discernimiento acerca de las cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Por ejemplo, están los expertos en el mercado de valores. ¿No conoce gente así? Que pronostican o estudian si va a subir o a bajar. Una vez me puse a investigar sobre eso y vi un par de videos y pensé que me iba a volver loco. Y esto no es para mí. El oro o la plata se volverán más o menos valiosos si el dólar se va a fortalecer o se va a debilitar. Otros pueden predecir la orientación de las tasas de interés, la orientación de las modas, el mercado de bienes raíces, los cocientes de importación y exportación. También están aquellos que pueden predecir tendencias en la educación, la sociología, la moralidad y el gobierno. Pero la verdad es que la sociedad de manera general carece
de individuos que conozcan cuál es el plan de Dios para el mundo y que este sigue siendo el tiempo final de la época del Mesías. A la gente hoy no sabe qué significa ser ciudadano del reino de Dios. Y lo más triste de todo esto, hermanos, es que no se trata solo de personas que están ajenas al Evangelio. Hay personas que se llaman cristianos, que conocen la Biblia, que van a una iglesia. Sin embargo, hoy están sumidos en una especie de letargo espiritual que no les permite percatarse de la realidad que hoy estamos viviendo. Estos son tiempos únicos que forman parte de los postreros días y que con toda seguridad son los tiempos que anticipan de manera inmediata el regreso del Señor. En respuesta a la pregunta de los discípulos con relación a la señal de su venida y del fin del siglo, ¿qué dijo el Señor? En Mateo capítulo 24, verso 3, dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Luego leemos en el verso 6 y verso 7 del mismo capítulo 24, dijo Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aun cuando sabemos que Mateo 24 es específicamente un capítulo tribulacionista, un capítulo que describe lo que va a suceder en la tribulación, no está mal ni es un error tomar estas señales como que se están produciendo, señales que también estarían ocurriendo previamente antes del rapto de la iglesia. Y no es que no hayan ocurrido, sino la intensidad con que están ocurriendo. En cuanto a las guerras, sabemos que nuestro mundo ha sufrido las consecuencias de la guerra a lo largo de su historia, pero los rumores cada vez son más altos y las consecuencias mayores, porque el hombre, junto con el desarrollo tecnológico, científico, también está desarrollándose, y a consecuencia de tener un corazón malvado, maneras más potentes para destruirse unos a otros. En el verso 7 dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué son pestes? Enfermedades. Sabemos que a lo largo de la historia han habido enfermedades, pero no, alguien podría decir: bueno, hace unos años ocurrió una plaga, murieron tanta gente. Pero escuche esto, es realmente alarmante y debemos tomarlo como una señal lo que hoy está sucediendo específicamente con cosas como el COVID, porque a pesar de todo el adelanto científico, la preparación médica del hombre, una de las cosas que ha sucedido con esta epidemia es que le ha recordado al hombre cuán incapaz es. Se ha estado luchando duramente para encontrar una vacuna, ¿verdad? Porque hay algunos que no se van a vacunar, pero hay otros que ya tienen la vacuna puesta en un altar y la están adorando. Nos va a salvar. Si usted sabe lo que está sucediendo con las vacunas ahora, sabe que el ser humano está limitado. Y la Biblia advirtió que vendrían pestes, habrían hambres. Sigue diciendo: y terremotos en diferentes lugares. Luego en el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Así que cuando usted ve a uno, ve a varios, no se asombre, ahí está, la Biblia lo dice. Y dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es esto una realidad hoy? En medio de una sociedad donde hay tantos engañadores, estafadores, mentirosos, a veces uno tiene que, o llega al otro extremo de cerrar a veces el corazón. Todo esto abunda en nuestros días. Ningún periodo de la historia ha experimentado más guerras o ha estado tan preocupado con la posibilidad de la guerra que el nuestro. Y no con la posibilidad de la guerra, sino las consecuencias de una guerra hoy. Con un sobrante sin precedentes de alimentos en algunas partes del mundo, otras partes todavía experimentan hambres devastadoras. Los que vivimos en este país de abundancia, muchas veces no valoramos lo que tenemos. Y a veces botamos mucha comida. Mientras en otros lugares la gente anda desesperada en medio de situaciones realmente extremas. Sectas y religiones falsas de todo tipo están proliferando, incluso en países que nominalmente han sido cristianos durante cientos de años. La anarquía, algo que hemos estado viendo acá, y no solamente, lo hemos estado viendo en todo el mundo, a lo largo de muchos países, y algunos creían que aquí no iba a llegar, y ya lo estamos viendo. Uno de los objetivos que se promueve la anarquía es para establecer el nuevo orden mundial, y ese espíritu de anarquía y esa obstinación es algo que está desenfrenado. Estaba mirando un video, bueno, hay de todo, hermano, pero ese fue el que yo vi. A lo mejor usted ve otro. Yo vi ese, me llamó la atención. Una maestra que andaba en su auto y estaba pasando junto a una manifestación. Creo que eran partidarios del presidente Trump. Y aquella mujer empezó, yo me alegro no entender lo que estaba diciendo, pero me imagino que lo que estaba proyectando por aquella ventana era una sarta de groserías y malas palabras. Una maestra. Y la respaldaba con los gestos de la mano. Ya se imaginarán. Pero cuando yo vi a aquella mujer, yo dije, esta señora lo que necesita es un exorcismo. De verdad, aquella mujer parecía que estaba endemoniada, una rabia. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente hoy, por cuestiones políticas, llegue a ese extremo? Pero así ocurre. Hay una rebeldía total y una obstinación desenfrenada. Cada vez las naciones se hacen más ingobernables. Y entonces los representantes de instituciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud, salen hablando de que el mundo necesita un líder. Necesitamos unirnos y con un líder fuerte que nos solucione estos problemas. Hermanos, despertemos. Las señales cada día son más fuertes. Pablo declaró en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y verso 8, segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, eso fue en los tiempos de Pablo, imagínense ahora. Ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, una contención, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay muchas opiniones sobre quién es el que lo detiene. Es alguien y es algo. Yo creo que no es una idea desacertada pensar en la iglesia, los cristianos, como templo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros,
que nos ayuda a cumplir lo que el Señor dijo, sean sal y sean luz. De alguna manera nosotros estamos ejerciendo influencia. A veces pensamos, somos tan pocos, la maldad es tan grande. Sin embargo, hermanos, estamos marcando una diferencia. Y esa diferencia va a dejar de marcarse cuando la iglesia no esté aquí. Y si hoy nos parece que el mal está triunfando, después imagínense lo que va a suceder sobre esta tierra. El apóstol Pablo le explicó a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 1, primera Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, se irán y se volverán enemigos del Evangelio, porque estarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia advierte que en los tiempos del fin habrían esa clase de doctrinas. Pedro escribió de la gran apostasía, de la enseñanza falsa, de la herejía, de la burla, de la negación del regreso de Cristo, que son características de los últimos días. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y nuevamente la palabra muchos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vayan al capítulo 3, verso 3 y verso 4 de segunda de Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Cuando usted y yo hablamos del regreso de Jesucristo, tenemos que someternos a la burla de la gente. Ustedes están locos. ¿Qué fin del mundo ni qué fin del mundo? Están igual que los testigos de Jehová, el Armagedón. Miren, hermano, aunque le digan eso, no se calle. Nosotros anunciamos que Cristo regresa, pero anunciamos que hay esperanza. Amén. Estos personajes que mencioné vienen con un mensaje de juicio, pero sin esperanza. La gente se burla, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, ¿qué va a venir? ¿Cuántas veces no han dicho que Cristo va a venir? Es verdad, algunos se han atrevido a fijar una fecha. Lo que han hecho es convertirse en falsos profetas, porque la Biblia no nos autoriza a decir fecha, porque el Señor lo dijo. Él dio señales, pero no dio fecha, porque eso lo que hace es desacreditar el Evangelio, y cuando alguien se presta para eso, lo que hace es convertirse en un falso profeta. Ahora, el hecho de que hayan habido falsos mensajeros fijando fecha no nos debe cohibir ni nos debe intimidar para seguir proclamando que Jesucristo viene, hermanos. Ezequiel predijo que en los últimos tiempos Dios restauraría a su pueblo escogido. Él lo prometió. Si usted se toma tiempo para leer Ezequiel 34, los versos del 11 al 31, no lo vamos a leer porque no nos alcanza el tiempo. Podemos ver cómo esto se ha hecho una realidad. En nuestra generación actual, esa promesa ha comenzado a cumplirse con el restablecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. La higuera comenzó a florecer. El reloj de Dios comenzó a andar. Algo que muchos consideraban que era imposible. Que, miren, los que vivieron antes del 48 y que conocían las profecías y las predicaban, se sometían al desprecio y al rechazo de mucha gente, sobre todo por esto. Eso no va a pasar nunca. El mismo profeta escribió de un poder hostil del norte que atacaría a Israel. Ezequiel 38. Y el gran poder militar
la geografía, el ateísmo y el antisemitismo de Rusia, la ex Unión Soviética, que algunos decían el oso se durmió, está en coma. No, el oso ha despertado. Y Vladimir Putin llena las expectativas proféticas, digamos, de Gog, de la tierra de Magog. Este hombre sigue pensando. Bueno, no me voy a, quizá me fui un poco lejos, pero yo me imagino a alguien muy parecido a este. Y con los cambios que ha hecho en la constitución rusa, se ha logrado mantener y piensa mantenerse muchos años frente a Rusia, porque ha despertado nuevamente el sueño de los rusos de volver a ser un imperio. Podría muy bien llenar el cumplimiento profético de Ezequiel 38. La Biblia también declara que en los tiempos finales se caracterizarán por una preocupación mundial, un gobierno mundial, Daniel 2, Daniel capítulo 7, una economía mundial y una religión mundial. Eso es lo que se llama hoy, o lo llaman, el nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 13 habla sobre esto. Solamente quiero leerles 2 versículos, versos 17 y 18, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto va a ser muy posible. Llevarlo adelante por medio de la intimidación. ¿Qué estamos viendo hoy, hermanos? Una de las cosas que estamos viendo con esta epidemia es que la gente, cuando tiene miedo, es capaz de hacer cualquier cosa. Y una de esas cualquier cosa es renunciar a sus derechos básicos y a sus libertades para que alguien le brinde protección. Ya hoy se está hablando de obligar a las personas a ponerse la vacuna. Algo que yo creo que es una decisión muy personal. El nuevo presidente, si llega a ocupar el poder, no ha todavía gobernado, y el señor Biden está diciendo que va a obligar a la gente a ponerse máscaras. Algo que, mire, el uso de la máscara, como mucha gente la está usando. Mire, nosotros somos por naturaleza pendulares. Solemos irnos a los extremos. Si algunas personas quieren creer que la máscara los protege, muy bien, respetamos eso. Aquí puede venir con máscara las personas y tratamos. Por la única razón que yo me la pongo es por amor a mi hermano. No porque yo crea que eso me va a proteger, porque la otra vez la tenía y cogí el COVID. Sin embargo, hay otros que van al punto de creer que la protección al 100% se la deben a ese trapo. Y yo he visto gente en la calle montando bicicleta con máscara. Yo he visto personas dentro de su propio auto con máscara. Acuérdense de esto, hermanos. No va a pasar mucho tiempo sin que esto comience a cobrar factura. ¿Saben por qué? Porque Dios no comete errores. Y cuando Dios nos creó sin ponernos una cubierta de piel, es porque los seres humanos necesitamos respirar de manera saludable el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. Y yo a veces siento compasión porque yo vengo aquí 1 hora, cuando más. No hago mucho sacrificio, pero hay personas que se meten el día entero, 12 horas, con eso puesto en la cara. Va a ser posible la marca, porque la gente es capaz de hacer cualquier cosa cuando tiene miedo. Y el único que sale ganando cuando hay miedo es el diablo, hermanos. Al punto de que la gente llega a creer que el diablo tiene más poder que Dios. ¿Lo estamos viendo hoy?
Hay personas que están cuidándose y usted dice, bueno, ¿y cuándo vas a volver con tu vida normal? No sé. No sabe. Todas estas señales nos están diciendo que estamos en los tiempos finales. Y algunos no lo quieren ver. No lo quieren ver. Si Dios permite, para el próximo año, después que terminemos con Tesalonicenses, pienso meterme en una serie de mensajes que no sé cuándo voy a terminar. Pero es mi responsabilidad volver al tema de las señales, porque no es que hayan señales antes del rapto, no se trata de eso. El rapto es algo inminente. No hay señal que tenga que cumplirse, pero sí hay señales antes de la segunda venida de Cristo, o lo que se llama la manifestación gloriosa. Señales que ya han comenzado y están aquí, y que se van a intensificar de una manera tremenda durante los 7 años de tribulación. Los escribas y fariseos no eran capaces de ver esas señales y eran muy buenos en el tiempo. Hay mucha gente que es muy buena en las cosas del mundo, pero carece de total discernimiento para darse cuenta, hermanos, que estos tiempos son los finales. Perdonen, haya hecho esta pausa. La número 3, nos quedan 2 características. Las personas que no quieren ver se adentran más y más en el pecado. Dice la generación, déjenme leerlo tal como aparece aquí, en el verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cuando una persona tiene una motivación como la tenían ellos, se van hundiendo más en el pecado. La señal del profeta Jonás fue la última que Jesús dio al mundo. Como estuvo Jonás en el corazón de aquel pez 3 días y 3 noches, es la señal de su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando el Señor resucitó entre los muertos. En una ocasión anterior había declarado a los escribas y fariseos, en Mateo capítulo 12, versos 39 al 41, le dijo lo siguiente. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta señal también sería rechazada por los religiosos judíos. Cuando oyeron hablar de la resurrección, ustedes saben, sobornaron a los soldados que vigilaban la tumba para que dijeran que se habían robado el cuerpo del Señor. Hermanos, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, si hay un ciego que no quiere ver después que Dios le ha presentado la verdad una y otra vez, ¿qué creen que va a pasar? Y esta es la última característica. En el verso 4, parte final, dice, y dejándolos, se fue. Eso es endurecimiento. Aquellos que persisten en amar las tinieblas y rechazar la luz, finalmente serán abandonados por Dios. Serán entregados por Él a las lujurias, a las impurezas, a las mentes depravadas que lo caracterizan. ¿Qué dice Romanos 1:24? Dice la palabra del Señor, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego dice en el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted mira el verso 24, si usted mira el 26, si mira el 28, se repite esta frase, Dios los entregó. Una lectura superficial de estos pasajes, para una persona que carezca del discernimiento, lo primero que le va a parecer es que Dios es el responsable
Pero si usted analiza todo el contexto, se va a dar cuenta que cuando aquí dice que Dios los entregó, estamos ante personas que no tienen excusa, que Dios, dice la palabra, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Dios se ha revelado. Una persona no puede negar la existencia de Dios, solo tiene que mirar la creación misma. Ahí están las huellas dactilares de Dios. Que no se salva de esa manera, no, pero puede buscar de ese creador y ahí entonces llega el evangelio. Pero si usted mira ese endurecimiento, hermanos, esto es precisamente lo que caracteriza a la sociedad de hoy. La gente se va alejando más y más de Dios y entonces viven en la inmundicia, en las concupiscencias. La gente se va alejando más y más de Dios y hoy vemos pasiones vergonzosas. El crecimiento de la homosexualidad, el lesbianismo y todo tipo de prácticas. Yo les contaba el miércoles que me quedé horrorizado cuando mirando la televisión vi 2 comerciales. Ahí de pronto, 2 comerciales promoviendo la homosexualidad. A tiempos atrás se veía un hombre y una mujer que se daban un beso. Un poco más atrás, eso prácticamente no se veía. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente... ¿Usted se acuerda de las antiguas películas de Hollywood? Donde aparecía el marido y la mujer durmiendo en camas separados. Como ha llovido desde aquel tiempo. Desde que mi esposa veía algo en la televisión y salía un hombre y una mujer besándose y ella como era una niña, ella y su hermana se tapaban los ojos. Porque los padres los habían enseñado a hacer eso. Oh. ¿Y a dónde hemos ido? ¿A dónde hemos ido? Bueno, hermanos, eso es juicio. Me preocupa que Estados Unidos está bajo juicio. La gente hoy no quiere a Dios. Lo han rechazado. Y hay un precio que se va a pagar. Nosotros no quisiéramos, ¿verdad? Dejándolos se fue. El abandono a quienes lo rechazaron. Abandonó a quienes lo rechazaron y entonces centró su atención en los suyos. No ofreció más argumentos o señales para los incrédulos, solo verdad adicional para aquellos que creerían. Los que no quieren ver, al final perderán la capacidad de ver. Dios nos ayude a tener un corazón sensible.